buenas, mi nombre es Roel Amari, estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria pues, de la Universidad del Magdalena, y hoy pues vamos a hablar sobre unos temas de calor y ondas, que en este caso vendría siendo manometría. La manometría se basa básicamente pues, en la medición de la presión en distintos puntos en un sistema pues, de distintos fluidos o hasta en el mismo fluido. Entonces, para entenderlo mejor, tenemos un ejercicio en el cual el enunciado nos dice lo siguiente. El agua en un tanque es presurizada por aire y la presión es medida por manómetros de múltiples fluidos, que se muestran en la figura, como lo ven aquí. Ahora, nos pide pues, que determinemos la presión manométrica del aire en el tanque, es decir, del punto 1, si tenemos las siguientes alturas. H1 viene siendo igual a 0.2 metros, H2 va a ser igual a 0.3 metros y H3 va a ser igual a 0.46 metros. Y también en el enunciado pues nos dan lo que son las densidades de los fluidos que se encuentran en el sistema. Entonces, tenemos la densidad del aceite, que viene siendo densidad aceite, va a ser igual a 850 kilogramos por metro cúbico. Tenemos la densidad del agua, H2O, que va a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Y tenemos la densidad del mercurio, que va a ser igual a 13.600 kilogramos por metro cúbico. Bien, una vez obtenidos los datos, pues cabe resaltar que para nosotros poder hallar esta presión en este sistema hay que tener en cuenta algunas cosas. Y bien, una de esas es que la presión va a aumentar a medida que aumente la profundidad. Es decir, entre mayor profundidad, mayor presión, y también a lo contrario, es decir, que menos profundidad, o sea, si yo subo, pues la presión va a disminuir. Entonces, para nosotros poder empezar, se utilizan pues lo que vienen siendo las ecuaciones manométricas. Y estas básicamente pues nos señalan que debemos partir pues de un punto inicial hacia un punto final. Entonces, para poder hallar la diferencia de presión que hay entre un punto y el otro. Entonces, viene siendo lo siguiente: presión final menos presión inicial. Entonces, como nosotros tenemos que marcar un punto de inicio, y en este caso nuestro punto de inicio viene siendo 1, tenemos que ir de sección en sección, como tenemos sección A, sección B, sección 2. Entonces, nuestra primera parte vendría siendo desde el punto 1 hasta el punto A. Entonces, nuestro punto final vendría siendo la presión en A menos la presión en 1, que es nuestro punto inicial. Eso me va a dar igual a la densidad del fluido en el que se encuentra. En este caso viene siendo pues agua, como lo señala el gráfico. Entonces viene siendo la densidad de H2O por la gravedad, por la altura, por la diferencia de altura que hay entre el punto 1 y el punto A, que viene siendo H1. Entonces, como queremos hallar es la presión también en este punto, despejamos BA, que viene siendo igual a B1 más la densidad de H2O por la gravedad por la altura 1. A esta ecuación pues la vamos a llamar ecuación 1. Y así sucesivamente vamos a hacer con todas las secciones. En este caso, bueno, ya ahora vamos de A hacia B. Como seguimos bajando, pues sigue siendo positivo. ¿En qué sentido? Viene siendo punto final, viene siendo presión en B menos punto inicial, que viene siendo la presión en A. Igual a la densidad del fluido en el que se encuentra, y en este caso viene siendo aceite. Entonces viene siendo densidad de aceite
por la gravedad por la altura, o la diferencia de altura que hay entre ellas dos, que viene siendo H2. Despejamos PB, me da igual a PA más la densidad del aceite por la gravedad por la altura 2. Y aquí esto lo llamamos ecuación número 2. Ok, continuamos con el punto ahora de B hacia 2, pero aquí hay que tener en cuenta que como ya no baja, sino que sube, por lo tanto la presión va a disminuir. Entonces tenemos nuestro punto final, que viene siendo P2 menos el punto inicial, que viene siendo PB. Eso me va a dar igual a la densidad del líquido en que se encuentra, en el fluido que se encuentra, perdón, que viene siendo mercurio, por la gravedad, por la diferencia de altura, que viene siendo H3, como lo señala el gráfico aquí. Despejamos P2, se me va a dar igual a, aquí es donde se marca la diferencia, es decir, como estamos subiendo y la presión va a disminuir, se le coloca este signo menos a la presión B, perdón, así se le coloca presión en B menos, aquí es donde va el signo menos, porque la presión va a disminuir. Entonces viene la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 3, y esto lo llamamos ecuación 3. Bueno, una vez teniendo esto despejado, pues continuamos a reemplazar la ecuación número 2 en la ecuación número 3, porque bien, tenemos aquí PB y aquí tenemos lo que es PB. Eso nos da de la siguiente manera: P2 va a ser igual a PB, que viene siendo presión en A más la densidad del aceite por la gravedad por la altura en 2, menos la densidad del mercurio por la gravedad por la altura en 3. Bien, ahora si bien tenemos marcado este punto aquí, y viene siendo nuestra misma, lo que nos indica la ecuación número 1. Bueno, a esta ecuación vamos a llamar la ecuación número 4, y vamos a reemplazar lo que es la ecuación número 1 en la ecuación número 4. Entonces, vendría quedando de la siguiente manera: P2 igual a PA, que viene siendo presión en 1 más la densidad del agua por la gravedad por la altura número 1 más la densidad del aceite por la gravedad por la altura número 2 menos la densidad del mercurio, la gravedad por la altura número 3. Bien, ahora es importante resaltar que este P2 se encuentra en este punto abierto al aire libre. Entonces, su presión atmosférica, o la presión, viene siendo lo misma que la presión atmosférica, y la presión atmosférica, cuando estamos midiendo manómetros, pues viene siendo igual a 0. Es por eso que este valor se nos vuelve igual a 0. Ahora que viene despejar este valor, que es el que queremos hallar. Entonces, esto pasa para el lado izquierdo, o viceversa, de la misma manera, ¿no? Así viene siendo P1 me va a dar igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 3 menos la densidad del aceite por la gravedad por la altura 2 menos
la densidad del agua por la gravedad por la altura 1. Muy bien, una vez teniendo esto ya despejado, lo que hacemos es reemplazar los valores que tenemos aquí. Bueno, entonces reemplazamos los valores, viene siendo P1 me va a dar igual a la densidad del mercurio, que viene siendo 13.600 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, viene siendo en este caso, se me olvidó ponerlo, la gravedad viene siendo 9.81 metros por segundo al cuadrado por la altura 3, en este caso viene siendo 0,46 metros. Eso viene siendo menos, esto aquí abajito, menos la densidad del aceite, que viene siendo, voy a reemplazar, la densidad del aceite que viene siendo 850 kilogramos por metro cúbico, por la misma gravedad, 81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura 2, que en este caso viene siendo 0,3 metros. Y luego, por último, viene siendo la densidad del agua, que viene siendo 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la misma gravedad, ¿no?, por la altura 1, que viene siendo 0,2 metros. Bien, operacionando esto nos viene dando los siguientes valores. El primero nos da un valor de 61,36 pascales. El segundo, colocar el calculador. El segundo viene siendo 2501. Pascales. Este se me viene 600. Bien. Entonces, operacionando esto según los signos que tenemos, eso nos va dando un valor de 56.108 pascales. Y este vendría siendo nuestra presión en el punto 1. Bueno, ejemplo 2. Como ya sabemos, pues en manometría, cuando dos puntos se encuentran en la misma horizontal y en el mismo líquido, pues su presión va a ser igual. Para probar eso tenemos este siguiente ejemplo, en el cual pues tenemos un recipiente sellado con aire, el cual tiene un fluido X y un fluido Y, pero lo que nos pide en este ejemplo es pues que hallemos la presión en el punto 1 y el punto 2, y además pues hallemos la presión absoluta. Entonces, vamos a anotarlo aquí, presión absoluta. Entonces, para hallarlo, pues tenemos lo siguiente. Tenemos que la presión en 1
pues va a ser igual a la presión en 2. Entonces, la presión en 2 va a ser igual a lo siguiente. Presión en 2 va a ser igual a la densidad del fluido, la gravedad, por la altura. Bien, el ejercicio, pues el enunciado nos da la densidad del fluido, la altura y la gravedad, pues que es la que ya conocemos nosotros. Entonces simplemente pues reemplazamos y viene dando lo siguiente. La presión, ponemos P porque viene siendo igual para 2 y para 1. Igual a la densidad del fluido que viene siendo, bueno, hagámoslo mejor aquí, con aquí P igual a la densidad que viene siendo 800 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad que viene siendo 9.81 y la altura, que bueno, la altura hay que convertirla a metros para poderla multiplicar. Entonces tenemos que 55.5 centímetros viene siendo, en conversión a metros, vendría siendo 0.055 metros. Básicamente lo que hicimos fue la conversión, pues un metro tiene 100 centímetros, entonces dividimos 1.55 entre 100 y obtenemos este valor. Reemplazamos acá 0.055 metros. Pues bien, hacemos la operación. Eso nos va dando igual a 431,64 pascales. Pues bien, una vez teniendo la presión, procedemos a hallar la presión absoluta, que la fórmula de la presión absoluta vendría siendo la siguiente. Presión absoluta va a ser igual a presión atmosférica más presión manométrica. Entonces, ya nos dan la presión atmosférica y ya tenemos la presión manométrica y simplemente es sumar. Reemplazamos pascales y pascales, y eso nos va dando que la presión absoluta va a ser igual a 101.431,32 aproximándolo, 32 pascales. Y simplemente ya ahí tendríamos pues nuestro ejercicio resuelto.